está clarísimo la petición de los vecinos, de la familia, de los cercanos desde Isla de Maipo, donde vive Carolina. Sergio, fundamental, ¿no es cierto?, la declaración de Jorge Ugalde. Claro, tú tienes antecedentes y tenemos datos en exclusiva acá para la gente de Contigo en la Mañana que está a esta hora viendo nuestro matinal, Sergio. Bueno, lo primero es que subieron de 2 a 4 los imputados en la causa. 2 a 4 los imputados en la causa. Hay uno que está formalizado, Jorge Ugalde, ustedes lo están viendo en pantalla, vamos a revisar su declaración. La otra es Trinidad Cruzcoque, la hermana de Eduardo Cruzcoque, y los otros dos, hombre y mujer, son quienes viven todavía, no son arrendatarios de la primera casa. Recordemos que son 3 casas en el terreno. Sí. La primera arrendatario, la segunda era Eduardo y la tercera era Jorge Ugalde con Trinidad. Los que vivían en la primera casa, recuerden que ayer les dije que se habían escuchado gritos de una mujer. Exacto. Está relacionado con eso. Están imputados ellos también en la causa. Eso significa que están siendo investigados. Que están siendo investigados y que ahora les asiste sus derechos. Exacto. Derecho a guardar silencio, derecho a tener acceso a la carpeta investigativa, entre otros. O sea, ahí hay un primer elemento que hay que destacar, Sergio, en relación a lo que teníamos ayer, ¿no? Sube el número de imputados a 4 personas a esta hora. A 4 personas. Eso no quiere decir que todavía se estime que la principal responsabilidad está en este sujeto. Por algo está en prisión preventiva, que es Jorge Ugalde, que en su declaración hay errática, ¿no? Porque da a entender, ayer lo anunciamos, lo dijimos en exclusiva también, tiene una herida en la mano. Bueno, no es una herida, son varias heridas en la mano. Son varias heridas en la mano y también en el cuerpo. Tiene golpes en el cuerpo, moretones en el cuerpo, lo que da cuenta de algún tipo de lucha, de resistencia que habría presentado la víctima. ¿Qué dice él respecto de esos golpes, de ese tipo de heridas que tiene, que no se acuerda porque se produjeron? Salvo una, que dice que se cortó cocinando. Leamos parte de la declaración entonces de Jorge Ugalde, el principal sospechoso, hoy día formalizado y en prisión preventiva. ¿Qué dice Ugalde? Dice: ingresé por el camino que da directo a mi casa. No obstante, mi perrita se desvió hacia la casa de Eduardo, por lo que la fui a buscar, constatando que Eduardo estaba tendido en el piso de la terraza. Eso dice Jorge Ugalde respecto de cuando llega al sitio del suceso. De cuando llega, cuando vuelve. Lo hemos revisado, lo hemos conversado también y lo vamos a volver a revisar hoy día en la cronología que hemos detallado punto por punto, hora por hora, minuto por minuto. Pero él está hablando de cuando llega a la casa de vuelta del paseo que da con el perro y con la bolsa sospechosa. Vuelve sin esa bolsa, ¿se acuerdan, no? Sí. Bueno, cuando llega dice que encuentra en esas condiciones entonces a su cuñado, lamentablemente ya fallecido a esta altura, ¿no? Continúa Ugalde, dice: por otra parte, debo indicar que la policía de investigaciones previamente me consultó qué había comprado en el mall chino y yo aseguré que solo fue un encendedor. Ahí negó parte, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos ayer también de que era errática su declaración? Lo era porque encuentran una falsa pistola y encuentran una máscara, ambos con rastros de ADN biológicos, y le dicen, además levantan su recorrido y las cámaras. Y le dicen, bueno, ¿usted compró esto, no compró esto? No, yo no lo compré, no lo tengo. Sin embargo, cuando le muestran las cámaras, él dice, ah, bueno, sí, en realidad sí, ¿no? Continuemos con la declaración. Mucho más Ugalde, ¿eh? Mira, fíjate lo que dice. Dice, después del encendedor, dice que fue solamente a comprar un encendedor. Dice, no obstante, posteriormente me exhibieron una fotografía de las cámaras, lo que les decía ayer, del mall chino, donde aparezco comprando una pistola negra a balines y no fue un encendedor, lo cual efectivamente compré, pero no recordaba. O sea, no se acordaba que compré una pistola. O sea, eso es bien poco creíble. Se acuerda de comprar un encendedor, pero no una pistola de balines. Es poco creíble. Y solo se acuerda cuando le enrostran la fotografía de la cámara. Le sacan una foto al video de la cámara y ahí le dicen, pero ¿cómo? Acá estás, ¿no? ¿Qué es esto? Lo mismo pasa con la máscara. Lo mismo pasa con la máscara esta de gorila que se encuentra en su pieza, ¿no? Es una máscara que no se encuentra en el sitio del suceso propiamente tal, donde está Eduardo, porque ahí sí estaba la pistola. La máscara la encuentran en la pieza, él la va a guardar. Revisas allá. Claro, cuando se llena. Continuemos con la declaración de Jorge Ugalde, el principal imputado de esta causa. También la compré para mi nieto, para que la usara en Halloween. Muy conteste con la declaración de su abogado. Yo esa pistola la saqué de su envoltorio para revisarla y la dejé en mi dormitorio, en un mueble ubicado en una esquina al lado del escritorio, junto a la máscara que también compré ese mismo día. O sea que las compró para Halloween,
muy similar a lo que salió a decir su abogado. Además, revisa la pistola. Nosotros hicimos el ejercicio, fuimos a comprar la misma pistola al mall chino. Sí. Es una pistola de juguete que no pesa nada, que no hay que abrirla para estar revisándola, ni nada. Y que además no es a balines. También es imprecisiones. Tiene una bolita chiquitita, claro, pero no son balines. De juguete. Claro, no son balines de plomo, de lo que usted se está imaginando en la casa. Son bolitas de plástico que no hacen nada de daño ni nada, pero son unas réplicas de Glock. De la pistola Glock. La pistola Glock es la favorita de los delincuentes y también de algunos policías. Y si tú la miras de lejos, parece pistola. Por eso la confusión inicial, yo creo, de la carabinera que llega al lugar, al sitio del suceso, y dice herida de bala, se explica. Porque claro, tú ves un cadáver, ves sangre, ves una pistola. ¿Qué sucedió acá? La primera reacción es esa. Se corrige rápidamente en todo caso esa situación, en tanto comienzan a ver más detalles del sitio del suceso. Pero ahí ese tipo de elementos son claves para lo que viene después, que ir reconstruyendo su recorrido y en el fondo contrastando lo que él declara con lo que aparece en la isla. Es muy poco creíble, y eso lo hemos dicho todo el tiempo, es muy poco creíble que tú vayas a comprar una pistola de juguete, lo que sea, y no te acuerdes. O que compres una máscara y no te acuerdes. Claro. Más aún porque él va a hacer esas compras especialmente. Sí. No es que compre un montón de cosas y entre medio una máscara y una pistola. Peor todavía, él va a dos lugares distintos que están físicamente o geográficamente alejados. 1,5 kilómetros más o menos. No es al lado. Claro. No es que pase a este negocio y pase al de al lado. No, están distantes. Se movilizan. Claro. Entonces, él va a un punto, compra una cosa, va al otro y compra esta otra cosa. Fue solamente hacer esas compras y que no se acuerde de eso parece muy poco creíble. Estamos con Mauricio Soto, ex PDI, y también con el ex fiscal Pablo Norambuena, para también ir analizando, no sé si ustedes están de acuerdo con aquello, ¿no? Respecto a que una declaración como esta deja muchas dudas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mauricio. Saludarle al panel. Sí, efectivamente es una declaración que no tiene relación a los hechos, por eso que citábamos el día de ayer que la Brigada de Homicidio había hecho lo correcto, había hecho toda la indagatoria previa de buscar las evidencias, buscar cámaras, para poder después, una vez contrastar esta evidencia con lo que te está diciendo, ¿cierto?, el principal sospechoso. Distinto es cuando tú lo detienes, ¿cierto?, y le consultas, porque te va a declarar evidentemente lo que él estima pertinente. Pero acá la policía le iba mostrando evidencia. Oiga, perdón, mire, usted compró esto, aquí está la fotografía, ¿cierto?, que es de un video, aquí está el voucher, ¿cierto?, de su compra, las cámaras. Entonces, la verdad que no tienes una evidencia fidedigna que es irrefutable. Está mintiendo. Está mintiendo. Entonces, claro, pero si tú lo haces al revés, es decir, lo interrogas primero y no tienes esta evidencia, te quedas con esa primera impresión. Lógico. Es verdad, es lo que me Por eso se demoran en detenerlo. Claro, se demoran. Hace como una semana y media. Es que la experiencia de la Brigada de Homicidio, la experiencia policial está ahora enfocada en decir, primero veamos la evidencia, reunamos toda la especie, ¿cierto?, todos los indicios, vamos buscando, ¿cierto?, realmente cómo ocurrieron los hechos, y después... Antes no era así. Mauricio, había una detención antes, ¿cierto?, y la verdad que te quedabas con esa primera impresión. A mí este hecho puntual de la pistola y que no se recuerde que compró una pistola me recuerda mucho lo que hizo la PDI o la policía en el caso de Krishna. Cuando a Beltrán le preguntan, ¿dónde la dejaste? La dejé en tal parte, se bajó del auto en tal parte. Sí, acá está. Y le dicen, aquí está el video, ahí no se bajó. Exacto. Y empiezan como a recordar en la declaración. Ahí me imagino que Fiscalía y la policía de inmediato dice, ya, aquí hay algo mucho más que un simple testigo, Pablo. Claro, yo creo que es importante que la policía recabe la información y levante y reconstruya todo el hecho para luego tomar declaración al imputado. Pero yo ahí discrepo un poco en cuanto a la oportunidad de tomar declaración. A mí me parece que como técnica investigativa, quizás uno no tiene todos los antecedentes, es importante de inmediato, lo más rápido, tener una versión. Porque independiente de que uno no tuviera, por ejemplo, toda esa evidencia para evidenciar una contradicción, una primera versión es importante porque la persona empieza a fijar una situación. Entonces, por lo menos nosotros cuando estábamos en la Fiscalía, a diferencia como a veces piensa la policía, que generalmente le toma declaración víctima, testigo, y al final el imputado, a nosotros nos gustaba ir de inmediato al imputado. Para después contrastar. Claro, suelen cambiar después y ir cayendo en contradicciones. Uno se puede encontrar con gente que confiesa.
Puede darse, inmediatamente. Puede darse esa situación. Y por otro lado, también ya fija un hecho que permite luego establecer contradicciones. Mira. Entonces, yo diría que eso no es tan absoluto el tema de que hay que recoger todo para luego depende interrogar. De la estrategia. Entonces, sigamos revisando esas declaraciones de Jorge Ugalde, Sergio, que dicen mucho también de su personalidad. Y de cómo uno lo puede ir perfilando. Y esta yo creo que es la más relevante, porque tiene relación con algo que lo sitúa, yo creo, directamente en el lugar a propósito de lo que sucede en el lugar, que es una especie de enfrentamiento entre él y Eduardo, eventualmente hablando de acuerdo a esta declaración. Fíjese lo que dice Jorge Ugalde. A su consulta, es decir, respondiéndole a una pregunta aquí de los fiscales o de los policías que lo interrogaron ese día, él habló 2 veces ante las autoridades. Referente a las lesiones cortantes que mantengo en mis manos, debo decir que una de ellas, la del pulgar derecho, me la hice hace unos 3 días atrás cortando con un cuchillo en la cocina, mientras cocinaba con Trinidad, su esposa, la hermana de Eduardo. Mientras que las otras 5 heridas cortantes, imagínense lo que está diciendo, que mantengo en mis manos, desconozco. Desconozco. Aquí también esto es contrastable, porque aquí uno hace un peritaje científico y uno puede tener una más o menos fecha de cuándo una herida se realizó. Absolutamente. O sea, uno tiene una lesión y esa lesión tiene un desarrollo con el pasar del tiempo. Cicatriz, todo. Por lo tanto, también es distinto que tenga un corte de un día y otras lesiones antiguas a que tenga lesiones todas más o menos de la misma fecha. Eso también dice mucho. Eso es absolutamente periciable, no cabe ninguna duda. Y lo dijimos ayer, ¿cierto?, que la víctima tenía heridas cortopunzantes, ¿cierto?, penetrantes. En la mano. Todas, el victimario. El victimario en la mano, ¿cierto?, y la víctima en el cuello. Sí. Son todas en el cuello y son de carácter mortal, ¿cierto?, porque son varias heridas a nivel del cuello, digamos, cervical. Ahora, lo que está en pericia por la policía es la posición del atacante versus la víctima. Es decir, si estaba de pie, que era, lo dijimos ayer, ¿cierto? Hay una diferencia en cuanto a la estatura, ¿cierto? La localización de las heridas son en el costado derecho, ¿cierto?, cervical, y por lo tanto el ataque debería haber sido de atrás. Por la espalda. Claro, por la espalda. Y de improviso, ¿cierto? Y la duda es que es muy probable que la víctima pudiese haber estado sentada. En el sitio de suceso, ¿cierto? La cámara, cuando se ingresa al sitio de suceso con la bodycam de Carabineros, se aprecia, ¿cierto?, una especie de living que hay ahí en la terraza, ¿cierto? Se ve una silla, un juego de terraza, se ve una silla, ¿cierto? Se ve el arma botada en el suelo al costado derecho, ¿cierto? Como a un metro, ayer lo veíamos con Sergio. Y se observa también un cojín que no está en su lugar, entonces da la impresión de que ahí evidentemente hubo la escena la sitúa ahí la policía, el hecho fue ahí, en ese sector, no hay otro, no hubo un traslado. No hubo un traslado de la víctima, digamos, fue todo ahí, ¿sí? Lo que está en duda es la posición del cadáver, ¿cierto?, y lo que se está realizando ahora, y lo que están realizando también es la pericia de los teléfonos, que ha costado un poquito porque son iPhone, y los iPhones son un poquito más ¿Y hay antecedentes de el examen toxicológico de... Todavía está pendiente Eduardo... el toxicológico de él. Del niño está listo. Claro. Del niño está. Claro, pero ahí también lo más probable es que la Fiscalía, por la premura del caso, es que haya solicitado que ese examen toxicológico se hubiese hecho en una clínica o un laboratorio privado y no en el médico legal directamente. Eso no quita que la prueba no sea indiciaria, ¿sí? Es por la premura para poder determinar esto que sea rápido. Ahora el autor no es zurdo, es derecho, por consiguiente es más compatible por atrás, ¿no? Sí, también es probable que sea derecho porque cuando aparece la imagen, ustedes ven la imagen, viene con el teléfono en la mano derecha. Sí. Entonces son todas cosas que uno va, con la expertise policial, uno dice, ya, este tipo es diestro, no es zurdo. Pero sigamos con el detalle, Mauricio, sí, claro. Pablo, Sergio, de la declaración de Jorge Ugalde, que nos va diciendo mucho respecto a cómo fueron o cómo él plantea los hechos de ese día. Sergio. Claro, sí, la declaración es importante, relevante, porque da cuenta de que tenía heridas, lo que dijimos ayer, ¿no? Hay sangre de él adentro de la casa, hay restos biológicos de él adentro de la casa, lo sitúan entonces adentro de la casa, ese día lo revisan con luminol, ese sitio del suceso fue limpiado, por lo tanto tienen que pasarle esta que es como una linterna, ¿no?, especial de la policía, de color violeta. Claro. Bueno, ¿qué dice Ugalde? Dice, sumado a lo anterior, mantengo una excoriación en la frente y otra en el dorso de la nariz. Esta última me la hice porque los lentes ópticos que utilizo me lastiman.
La de la frente no sé cómo me la realicé, así como tampoco recuerdo cómo me generé, y atención con esto, los moretones en mi abdomen, mano, antebrazo y piernas. Lesiones que autoricé a que la policía fotografiara. Se hizo un cuadro fotográfico de estas lesiones y tiene todo el cuerpo lleno de lesiones. O sea, tiene las manos cortadas varias veces, no una vez. Nosotros no sabíamos cuántos cortes tenía en la mano, tenía más de 5. Tiene heridas en el tabique nasal, tiene moretones en, bueno, ahí ustedes leen, abdomen, mano, antebrazo y piernas. O sea, en todo el cuerpo. Es decir, se peleó. No tiene ningún sentido. O sea, esta persona trabaja de psicólogo. Claro. Esta persona trabaja, me imagino, en un escritorio, atendiendo pacientes. No trabaja, ni siquiera sé qué oficio, profesor, podría golpearse tanto. No, pero además, cuando uno se golpea, puede ser que una vez, ¿no? Te golpeaste con una mesa al pasar, te tropezaste con algo, un golpe. Pero cuando es abdomen, mano, antebrazo, piernas, más los cortes, o sea, si tú sumas todo y además si esas lesiones, que es probablemente lo que van a tener que demostrar científicamente, corresponden todas a la misma data, es que entonces ya se cae absolutamente cualquier tipo de respuesta que él haya dado, Sergio, hasta ahora. Claro, pues, claro. Pero él, al igual que en el anterior, dice en el fondo que no sabe cómo se... o no recuerda, ¿no? Lo que también podría ser la construcción de una hipótesis de esto. Es poco creíble no recordar la causa de una lesión. Pero puede ser que esté también apostando a decir, estoy disociado, ¿no? No recuerdo por qué en realidad debe estar a lo mejor construyendo algo. O la otra es que cometa el error básico de estos sujetos que simplemente no saben planificar bien y se van cayendo a pedazos poco a poco en la medida que va surgiendo la evidencia, ¿no? Hay dos alternativas. Una es esa, que sea torpe y que vaya poco a poco develándose todo este misterio a propósito del trabajo investigativo. Y otra es que esté construyendo algún tipo de estrategia judicial que más adelante pueda ocupar para decir no estoy en 100% o que es lo que salud siempre mental. he pensado, y te lo he dicho desde hace un par de días, es que en su plan él no estaba a luchar con Eduardo en su plan principal cuando él planifica esto. Claro. Tengo la impresión de que siempre planificó tenerlo a los tres dormidos. Claro. Y poder actuar y que él se encuentra con un escenario que no es capaz de resolver, digamos, que implica usar una violencia, un arma, una herramienta, que necesita atacar a alguien, que pelea con alguien, que disputa con alguien, en circunstancias que a lo mejor quizás creía él que iba a poder tener un actuar en ese sentido tranquilo, sobre seguro, con tres personas dormidas, para generar esta idea de parricidio de forma mucho más controlada y clara. Entonces, y se encuentra con todo esto que no es capaz de resolver, digamos, Sergio. Claro que sí. Bueno, y ahora hace referencia, porque la declaración es más extensa, son 2 jornadas de declaración que él da. Ahora, por supuesto, no ha hablado. Ahora que está en prisión preventiva, que es más importante, su declaración no la ha dado. Esta declaración tiene que tomarla con cierta distancia, porque son las primeras que dio, en las que suponemos y en las que creemos, por la evidencia que se ha ido levantando, que mintió en varias ocasiones, ¿no? Respecto a la relación con su excuñado, hoy fallecido, dice Jorge Ugalde, a su consulta, respondiéndole al fiscal o al PDI que lo entrevistó: nunca he intentado atentar contra la vida de Eduardo y sus hijos, ni envenenarlos. Hubo una ocasión, dice Ugalde, hace 1 año o 2, en la que Eduardo resultó envenenado o intoxicado. Está hablando de noviembre de 2024. En la que Eduardo resultó envenenado o intoxicado mientras estaba en su domicilio. Ahí mismo, en La Cañada. Al parecer, él y sus hijos comieron un helado que yo les llevé a casa. Pero solo Eduardo resultó intoxicado. Todo esto según lo que la ex esposa le habría comentado a Eduardo, quien fue él que me contó a mí. Es decir, él se enteró por el mismo Eduardo, cuando Eduardo probablemente le fue a cobrar cuenta respecto del helado que le llevó y que terminó en la clínica. Porque llegó ahí Help, como dice la continuación de la declaración de Ugalde. Dice, ese día llegó la Help. La Help es servicio ambulancia. Móvil, ¿no? A casa, ya que la ex esposa de Eduardo les dio aviso. Lo llevaron a una clínica, desconociendo qué le señalaron ahí, dice Ugalde. Yo estaba en casa cuando eso sucedió, pero no me percaté de la situación de Eduardo hasta que llegó la ambulancia. Ahí la Help lo auxilió. En ese momento, personal de la ambulancia me señaló que Eduardo estaba ebrio o drogado, retirándose del lugar.
retirándose del lugar. Después, la ex esposa, la que tiene que llevar a Eduardo a la clínica, según el relato de este sujeto. Sí, claro. Todo esto que dice, por ejemplo, el que sembra duda respecto de Eduardo y todo eso, hay que verificarlo. Y me imagino que las policías y la fiscalía rápidamente tienen que haber descartado esta información. Van a requerir la información de HELP. Claro. Sí, lo que pasa es que acá lo que está diciendo, además, imagínense ustedes que llega una ambulancia, ven a una persona enferma y dicen, no, está droga. Eso no pasa. Yo no lo he visto eso. Pasa. Bastante distinto estar curado a estar intoxicado. Totalmente. Claro. Pero me parece que cuando tú ves a una persona que ha sido intoxicada con medicamento, perfectamente podría tener un comportamiento parecido al de una persona drogada. Lo que pasa es que no es que se drogue por consumo propio, sino que porque tú fuiste drogado en el fondo. Claro. Y eso pero lo que me llama la atención, Sergio, de la declaración es que él dice envenenado. Claro. Porque cuando tú comes un alimento que está en mal estado, tú dices te intoxicaste. Claro. Pero el envenenamiento tiene que ver con otra cosa, con una manipulación, con una intención. ¿no? Sí. Y él habla de envenenado. Se coloca en esa hipótesis. Sí, ahora yo creo que lo hace, Pablo, exfiscal lo hace porque él dice que se entera por la ex esposa de Ugalde. Por la ex esposa de Eduardo. Porque Eduardo va y le dice, mira, sucedió esto, que si yo y le va a cobrar de alguna manera cuenta. Me da la impresión, ¿no? En esta declaración que él da, y ahí le dice, me envenenaste o algo así. Me da la impresión que es así. Lo otro sería que nuevamente el tipo comete errores básicos, como decir, intoxicado o envenenado, dejando inmediatamente sobre la mesa la posibilidad de que haya sido envenenado, cuando fue él mismo que le entregó el helado. O es un error grosero en su declaración, o está de alguna manera parafraseando con lo que llegó Eduardo ese día después de, ¿no? Porque después de esta situación, que la JEP, según lo que dice Ugalde acá, la JEP no se lo lleva. Claro. No se lo lleva, lo deja en la casa. Sergio, no hubo denuncia por ese hecho. No hubo denuncia. Ahora, la pregunta es si el hospital denunció el hecho, porque si Eduardo llega intoxicado con signos de envenenamiento al hospital, yo me imagino que el hospital inmediatamente tiene que hacer una denuncia al Ministerio Público, a las policías, por el envenenamiento. Si hay intoxicación, me imagino que no. Claro. O eso no sucede. Yo creo que si fue intoxicación lo que pudieron constatar, no van a denunciar. Tendría que haber una cuestión de carácter delictivo. Claro. Pero pueden determinar si hay envenenamiento. Claro. Pero una persona llega enferma a una clínica o a un hospital, te ayudan, te estabilizan y se siente mejor. Te limpian el estómago, claro. Nadie cree que una persona llega envenenada. Menos si es por algo que te dio un familiar. Exacto. O sea, yo creo que... Si no llegan con la denuncia, la sospecha del probablemente Eduardo nunca se pasó por la cabeza, creo yo, no lo sé, pero me da la impresión que cuesta creer que alguien cercano a ti te pueda estar haciendo ese nivel de daño. Totalmente. Entonces uno puede atribuirlo así, puede haber estado en mal estado, estaba malo, estaba vencido, pero de ahí a creer que con una intención te están envenenando es una cuestión súper heavy. De hecho, cuando Eduardo se lo plantea a él, por lo que le dice la ex señora, yo me imagino que se lo dijo como, oye, hay que botar esos helados porque tenían algo, yo me enfermé. Claro. No creo que le haya dicho, me trataste de intoxicar. Pues. De hecho, no denuncia, Eduardo. Y lo otro que veo dentro del perfil, para Mauricio, el fiscal, este tipo nuevamente intenta enlodar a Eduardo, como desprestigiarlo. Según él, ¿qué dijo Help? Que estaba ebrio o drogado. Y en el crimen original, lo que se intenta hacer parecer es un parricidio. Como que trata de minar la credibilidad, la imagen, la honra de Eduardo Cruz Coque. Y eso también me habla como del perfilamiento del tipo, ¿no? Sí, ayer uno de los funcionarios me señalaba, me decía, mira, este tipo está estructurado en un guión. Él sigue un guión, un patrón. Está siempre señalando y declarando cosas en un guión. Entonces eso evidentemente llama la atención. Yo ayer señalaba, psicológicamente el perfil psicopático de este sujeto podría estructurarse en una persona perversa, pero hay dos tipos, el perverso que es solo o el perverso que es manipulado. Y aquí podríamos estar en presencia a lo mejor de un perverso que es manipulado, es decir, que alguien lo está guiando, ¿cierto? Y lo estructuraron de cierta forma, pudiese ser. Y eso es parte de lo que está desarrollando la Brigada de Homicidio en buscar toda este nexo y ver qué otra categoría
calidad de los 4 imputados que hay ahora, ¿cierto? Se habla de imputado porque las declaraciones son en calidad de imputados, pero en el fondo, para ver, ¿cierto?, el desarrollo del caso. Hay que aclarar que los arrendatarios siempre estuvieron imputados en la causa. Lo que pasa es que no lo sabíamos, ¿no? Sí. No lo sabíamos, ¿no? Y hay que ver si a esta altura eso se despeja también, ¿no? Exacto. Dado la Podría situación cambiar en la que eso. estamos, claro. Pero era obvio también que quienes vivían ahí estuvieran en esa condición. Es parte de... Y además le asisten los derechos, Pablo, ¿no? Sí. Claro, y lo importante es proteger que esa información que otorguen sea otorgada válidamente y luego no sea excluida en una audiencia de preparación de juicio oral. Por lo tanto, la Fiscalía le da ese carácter de imputado a fin de respetar esos derechos y toda información que entreguen sea válida. Claro. Mira, continuemos con la declaración igual de Eduardo, ¿no? Dice, luego llegó Carola, ella es la ex esposa de Eduardo y madre de los 2 menores asesinados, diciéndome a mí, dice Ugalde, y a Trinidad, que no quería nada con nosotros. Esto es después de los hechos de noviembre 2024. De noviembre 2024, del eventual envenenamiento primario de Eduardo. De hecho, nosotros ese día le preparamos comida a los niños. Se la íbamos a dar, pero con la Carola no nos dejó. Obviamente, no lo iba a dejar. Una tremenda desconfianza. Sospechaba de él que había envenenado a Eduardo, imagínate. Luego de eso, Carola trasladó a Eduardo a una clínica. Eso quiere decir que Help no se llevó a Eduardo, o que por lo menos en la versión de Ugalde, Help no se llevó a Eduardo, ¿no? Y habría que revisar ahí, me imagino que hay trazabilidad. Una ficha. Contrastable. Claro, la PDI lo puede revisar, ¿no? Para ver si es contexto o no con la realidad de la declaración de Ugalde. Mi relación con Eduardo era cordial, dice este sujeto. Poco profunda, el diálogo era escaso, nunca tuvimos problemas por el tema de la sociedad que mantengo con su hermana. O sea, dice que era una relación cordial, aunque era poco profunda, que no hablaban. Pese a que vivían al lado. Claro, y vivían ahí mismo, y que nunca tuvo un problema por el tema de la sociedad. La sociedad es una sociedad de 2014, inmobiliaria, en la que él participaba junto a la hermana de Eduardo, el fallecido, y los papás de Eduardo, papá y mamá. Cuando mueren los papás, 2017 y 2022, es cuando se cree la policía, se desata el conflicto por la herencia, por la sucesión y por la participación de ambos en la sociedad. Eduardo es heredero de los papás y los suceden a esos derechos. Pero Eduardo tenía algunos problemas económicos, había trascendido, entonces por ahí hay un tema de follow the money que hablábamos con Carlos Gajardo los días que hemos estado acá respecto de seguir la ruta del dinero y que eso sería el móvil, pero todavía está... Mira, si volvemos a la lámina anterior, a mí me parece llamativo. La anterior. Si es que es real, porque todo esto es la declaración de un imputado, también uno siempre tiene que poner bajo sospecha o al menos cuestionar que esto sea así. Pero si creemos en eso que dice Jorge Ugalde respecto a lo que pasó ese día con Carola, que va y dice que no quiere nada de ellos y que no va a aceptar la comida que le habían preparado a los niños, es que ya había una sospecha de algo. Claro. Porque o si no, lo natural en un entorno familiar, cercano, o incluso que quizás no hubiese sido tan cercano, pero cuando tú estás hablando de un entorno normal, es que tú dices, venía malo el helado. Venía malo, estaba vencido, el helado está con algún tipo de contaminación. Boten esos helados. Pero no empiezas a sospechar que la otra comida que te van a dar también viene mala. Entonces, da la impresión ahí, y eso es lo que no sabemos si es real, o él también quiere plantear esa, esa idea de que ella sospechaba de ellos desde hace hace un año casi ya, ¿no? Cuando ocurre esto en noviembre de 2024. Lo que pasa es que acá lo que se esconde, yo no sé si por una cuestión familiar o de vergüenza o todo, es si hay o no hay una tensión por esta sociedad. Claro. Porque esto tiene que tener un contexto, esto no está esta situación no se genera sobre una relación, ¿no es cierto?, cualquiera, sino acá hay una tensión por algo. Se quería vender, le habían pedido vender la casa, ¿no es cierto?, le habían pedido que se fuera, le querían comprar la casa, Eduardo no la quería vender, estaban por eso distanciados, había un roce, entonces ahí hay algo que está de contexto bajo esto y que a mí me falta en esta parte. Es por todas las pruebas que hay, la máscara, la sangre en el lugar de lo hecho, la sangre en la pieza de los niños. El señor Ugalde está con muchas pruebas en su contra, hasta orgánicas, ¿no es cierto? Entonces, pero es él el que por motu propio comete esto, es por esto económico, es inducido a... O sea, esas son las respuestas que... Pero este hecho del posible envenenamiento, la desconfianza, habla de que hay
atrás de esto un contexto. No hay un contexto de buena onda, no hay un contexto de familia. Oh, vienen los primos, vienen los vecinos, viene tu hermana, oye, no es el contexto. No. Viven juntos, pero en tensión. Eso es lo que uno entiende de esta relación. Viven juntos por circunstancias de la vida, no porque ellos hayan querido. Por eso la hermana también se transforma en una figura muy relevante, Sergio. Trinidad Cruzcoque, la hermana de Eduardo Cruzcoque, esposa de Jorge Ugalde, el hoy día principal imputado en prisión preventiva. ¿Qué dijo Trinidad Cruzcoque? Recuerden que todas estas declaraciones son antes de que tomaran detenido a Ugalde, por lo tanto están con ese descuento también que hay que hacerle, ¿no? Lo que decía Pablo, que son buenas declaraciones, porque sirven después para ser contrastadas con lo que viene cuando declaran ya como imputados, como formalizados. Claro. Bueno, aquí menciona lo que hemos nosotros de alguna manera contado igual, lo que hemos dicho acá en el estudio desde que comenzamos con este tema el lunes, si no me equivoco, Julio, ¿no? Salí de mi domicilio, dice Trinidad Cruzcoque, en horas de la mañana, alrededor de las 9:30 AM. Lo dijimos ayer, 9:30 AM, ella salió de la Cañada. Ahí queda solo Jorge Ugalde. Desde las 9:30 en adelante queda solo. Como las 10, Jorge Ugalde se va a comprar la máscara y la pistola, por ejemplo. Perdón, eso es real porque hay cámaras que la muestran saliendo. Hay cámaras que la muestran saliendo, Trinidad Cruzcoque, pero además hay celular. GPS en Pichilemu, que permite ubicarla en la playa, ¿no? No es una cuestión que... ¿La pasa a buscar la amiga? Sí, bueno que lo dice. Veamos qué es lo que dice Trinidad. Salí de mi domicilio en horas de la mañana, alrededor de las 9:30 AM, en compañía de una amiga, Helga Moller, ¿no? La psicóloga, quien me pasó a buscar, ahí está Julio, a mi domicilio en su vehículo para dirigirnos a la comuna de Pichilemu, con la finalidad de comprar un terreno con el dinero que obtendríamos de la venta de un departamento de la familia, el cual mantenemos en la comuna de Bulnes. Iban a ver un terreno a la playa para comprarse una casa. Nosotros lo que sabíamos hasta ayer era que habían ido a la playa, habían ido a Pichilemu, habían salido a las 9:30, se habían ido juntas, pero no sabíamos si estaban en una segunda casa ya de veraneo, de la playa, descansando, si era habitual o no habitual, si iban siempre. La declaración entrega la respuesta. Ahora, si es así, habla de un interés inmobiliario de venta de un terreno de la familia, dice. ¿Por qué no la acompaña el marido? Yo creo que ese es un tema... Bueno, son dudas que todavía están ahí armándose, ¿no? en este puzzle que es este caso. Respecto de la herida en el tabique nasal que presenta mi esposo, dice Trinidad Cruzcoque, que le preguntan por la herida nasal, asumo que se debe al cuidado del jardín, ya que tengo conocimiento de que estos días se estuvo poniendo veneno de ratones, el cual instala en altura, siendo arriba de los árboles, para que no sea ingerido por nuestro perro. No sé cómo se habrá roto la nariz subiendo un árbol. Seguramente está tirando una coartada, ¿no? Ahora, es raro que ella diga eso y no lo diga Jorge Ugalde. Claro. Tú dices, sí, estaba arriba de un árbol poniendo veneno. Debieran tener la misma declaración, si es que fuese así. Claro. Bueno, acá te das cuenta de otra herida de él, pues, del tabique nasal. ¿Te acuerdas que yo te dije el tabique nasal también, pero no aparece en su declaración? Pues él dice en el pecho, en las piernas, en las manos, en todo el cuerpo, menos en el tabique nasal, ¿no? Pero no decía que por los lentes le había quedado... Pero señalaba algo de los ojos con los lentes, y claro, como también una parte de la nariz. Porque a veces los anteojos te marcan un poquito ahí el tabique nasal. Como que le marcan acá, sí. Claro. Bueno, ella dice que eso se produjo por estar arriba de un árbol. Poniendo veneno para ratones. Extraño que ella busque una justificación en esa herida. Lo lógico es que una persona que no tiene participación diga, no sé. No tengo idea. ¿Por qué? Nunca no le he preguntado. No me había fijado. Pero que le busque una justificación. Así cuenta Trinidad cómo se entera de la muerte de su hermano. Que era la pregunta que teníamos ayer. Otra hora importante, 20:09. Recibí un llamado telefónico de mi esposo, de Jorge Ugalde, a las 20:09 horas. Recuerden que Carabineros llega ¿a qué hora? 7:30. 7:30. 19:30. 7:20. A las 7. Él llama a Carabineros a las 7:13. 7:13. O sea, una hora más tarde llama a su hermana. Llega a Carabineros a las 7:20 más o menos, hace las diligencias, todo lo que hemos visto en lo que hemos mostrado en la grabación de la llegada de Carabineros al sitio del suceso. Yo creo que esto sí que es extraño. Luego de eso, llama a la señora. Yo creo que esto sí que es extraño, Sergio, porque... Uno llama al tiro, ¿no? Uno llama inmediatamente. Claro. Porque él se queda esperando a Carabineros un buen rato. O sea, no un buen rato, pero 10-15 minutos habrá esperado. Tiene 10-15 minutos para llamar al familiar directo. Urgente. O sea, imagínate lo que es encontrar a 3 personas muertas. A tu hermano, Julio, así como tu hermano. Claro, pero Ugalde, que no es hermano de nadie, digamos. Pero él encuentra a 3 personas muertas y no llamar a la hermana directa, que es su señora, de inmediato. O sea, yo creo que
Creo que en mi caso hasta llamaría primero a la persona que a los carabineros, fíjate. Claro. Porque trataría de buscar ayuda en el entorno directo ahí por los heridos. Esa es la lógica. Es como una acción lógica, ¿no? Mi amor, está los niños, algo pasó. Acabo de llamar a carabineros, pero espera. ¿Cuánto rato? 1 hora casi. 1 hora, porque ahí Casi llama a los 1 hora. carabineros. Mira, a ver, yo te decía lo del hermano porque es como si bueno, él está casado con Trinidad y le mataron al hermano y a los sobrinos. Entonces uno dice, voy a avisarle al tiro, está tu hermano muerto, está tu sobrino muerto, lógico. y no lo hace porque él llama a las 7:13 a Carabineros. Quiere decir que, mira, nosotros tenemos una cronología con el minutaje, Y ya más el tarde minutaje de la completo. data de muerte, porque la data de muerte es a las 3. Claro. Es a las 3. Sí. Recuerda que lo vimos a las 5:30 en Loreley con la cañada. Sí. O sea, en el canal San Carlos. Con la bolsa. Tirando la bolsa, 5:30. Él vuelve como 1 hora después a la casa. Se queda paseando el perro ahí en Las Condes. En la comuna de Las Condes, para despistar, suponemos. ¿No? Ese perro que está en pantalla detrás de Eduardo. Ahí está en pantalla. Ahí está a las 5:30, fíjense. Después de eso, bota la bolsa en el canal. Me dicen ayer, porque me corrigen, porque dijimos, yo no logré ver cámaras. Me dicen, no, si hay cámaras ahí. Hay cámara en todas sí, partes. una fuente de la claro. investigación. Hay cámaras y lo vimos tirar la bolsa. Sí, está- Y lo Es lo vimos que- tirar la Es bolsa. que yo te iba a decir, Sergio, Es si lo que te hay decía, cámara en ¿te todas las acuerdas? esquinas. Claro. Y Lo que pasa es que sobre nosotros todo- fuimos súper atentos, miramos en todo el sector Andrea, pero justo arriba del canal no logramos. Lo que Es Que pasa que es sabes, lo Sergio, primero que que supimos especialmente que- en el canal pasan muchas cosas. Bueno. Te lo digo porque yo soy vecina. una vez botaron unos computadores Han de una votado producción de ahí. todo, han hecho investigaciones por personas fallecidas. O sea, en el canal siempre pasan cosas de gente que quiere hacer desaparecer pruebas. Por lo tanto, hay cámaras en todas partes, sobre todo una avenida tan importante como esto Alaba. Y el primer dato que teníamos de nuestras fuentes policiales es que las quemadas habían utilizado más que cámaras particulares, cámaras Municipales. que estaba lleno de cámaras municipales. lleno. Es verdad. Entonces lo tienen al tipo grabado cuando vos tiras la, No, sí está. tira la bolsa. Está. O La sea, ese deja es un caer. indicio muy claro de el acto de hacer desaparecer el arma. Yo creo que ahí la fiscalía tiene un indicio muy sólido para imputar. Claro, sobre todo si uno Autor contrasta material. con El esto, arma, ropa. con esta declaración, Claro. Sergio, que ella dice que recibió el llamado recién. A las 20:09, 20:09. una hora después de que él reportara a la policía el hecho. Es decir, se quedó mirando el techo un buen rato, esperó que llegara la policía, lo atendió y después de que se hizo todo eso, llamó a su esposa para comunicarle la muerte de su hermano y de sus 2 sobrinos. Recibí un llamado telefónico de mi esposo a las 20:09 horas, indicándome que había encontrado a mi hermano y a mis sobrinos fallecidos al interior de su domicilio. Ante dicha noticia, tomé la decisión de no llegar a mi casa. Eso es más Ya, extraño. eso es no lo más llegar a mi extraño casa. de todo. Nos llama a la madre, ¿no es cierto? Por lo que me fui hasta el domicilio de mi amiga, Helga Moller, con la que estaba en Pichilemu. Por eso nosotros lo dijimos ayer. Ella estuvo viviendo toda la semana después del hecho en la casa de Helga Moller, no en la casa... Y de hecho ayer estaba en la casa de Helga Moller, cuando fue la PDI, ¿se acuerdan? A notificar de una citación A que mí esto, entendemos que es Sergio, para Helga me Moller. parece que es lo más raro de todo. Sí, Claro, sin duda. no ir a Porque, ver- mira, El no ir a ver a primero su que hermano, haces ¿no? tú es llegar a Uno la sabe casa. que la gente reacciona de distintas formas en circunstancias que son de impacto, que te pueden generar un shock, pero lo que uno siempre ve en toda circunstancia, cuando hay un asalto a una casa, cuando atropellaron a alguien en un accidente, cualquier cosa, la gente tiene la necesidad de llegar A ver a sus al donde familiares. está la persona. Así es. Es como una cosa natural, intuitiva, aunque no vayas a entrar, no vayas a querer ver los cuerpos. instintiva. Es instintivo. Tú te vas inmediato donde ocurrieron los hechos. Excepto si estás trabajando con un guión. Es demasiado frío. Si estás apegado a un guión, que ya lo tienes planificado, evidentemente tu declaración y todo tu accionar va a apuntar a estar trabajando bajo un guión. Pablo dijo algo recién, dijo, tampoco llamó a su ex cuñada. Claro. No, tendría que haber llamado a la mamá Se de los entera niños. de esta Claro. situación y no llama a la madre de O los sea, niños. perdón, eso está en peritaje todavía, los teléfonos están en peritaje todavía, así que... Pero no que lo declara. No, no lo declara. Claro, no lo declara. Pero es que ahí es donde digo yo que el contexto es súper importante. Es una familia que es amiga, es una familia que está enemistada. Se hablan. ¿Estaban como para llamarse o estaban realmente distanciados por el tema de esta propiedad? Hay una respuesta a eso. Porque el abogado de Jorge Ugalde y de Trinidad Cruzcoque, que sigue siendo el mismo, siguen con el mismo abogado, que eso también dice mucho, dice que no había ni un problema. Que se llevaban súper bien, que pasaron una vida juntos, que tenía una cosa como de comunidad, o sea, que no había ningún problema, que el tema de la herencia no es real. Entonces, además, menos explica este tipo de reacciones si es que tú dices que tenían una buena relación. Claro. Obvio. Bueno, es lo que dicen ellos. Po. A mí me da la... A ver,
Si es que Trinidad Estado no está involucrada en los hechos, me da la impresión de que acá sienten un rechazo de ir y reconocer lo que se planeó y se hizo. De evitar ver lo que sucedió una vez que ya había pasado, ¿no? Si es que ella está involucrada, lo digo con ese descuento también, porque puede ser que Trinidad no participó en nada, cosa que dudo a esta altura, pero parte de la justicia también, verificar aquello, verificar si es que efectivamente participó del plan, pues sabemos que materialmente no estuvo ahí. Claro. El gran desafío que tiene la Fiscalía es esta situación respecto a la posible intervención penal de Trinidad. El principal desafío que tienen, claro, porque hay que ver si es que habla, por ejemplo, Ugalde, cosa que hoy día no tiene ningún incentivo. La pregunta es cuál es el incentivo de que Ugalde eche al agua a su esposa. Porque cualquier colaboración eficaz que dé no le va a servir. Está acusado de 3 homicidios calificados en contexto de violencia intrafamiliar. Pero Ugalde ha estado errático. Claro. En toda esta pasada, ¿no? Desde mentir a la policía, desde actuar así con la bolsa, desde no entender de que hay miles de cámaras en todas partes, desde comprar la máscara y la pistola, desde decir que no acordarse, no cuadra nada. Nada. Es demasiado errático todo, ¿no? Es demasiado errático todo, ¿no? Entonces, por eso me hace pensar de que él actúa sobre una situación que no tenía contemplada. Errático y sospechoso en la cara de póker que pone en todas circunstancias. Muy llamativa, Muy llamativa cuando va y recibe a Carabineros, cuando llama a Carabineros, la voz. El llamado telefónico es impresionante. Claro, que ella no quiere ir a ver al cuerpo de su hermano que acaba de fallecer, a sus sobrinos. O sea, yo creo que la declaración anterior lo que más llama la atención es el horario en que dice ella que lo llama a las 8. Claro. A las 8, claro. O sea, ¿por qué el tipo esperó más de una hora para llamar? No se entiende. Entre que llamó a Carabineros y los Carabineros llegaron, pasaron 10, 15 minutos. ¿Qué hizo? Siguió mirando el techo. Estaba en su casa. Recuerda que de alguna manera él ironiza cuando llegan Carabineros y dice gracias por llamarme. Porque les dicen en el llamado por teléfono a Carabineros, llámenme por celular. Claro, no me toquen el timbre. Si no escucho. No, que no hay timbre. ¿Y qué hace Carabineros? Llega y entra, pues. Lógico. Llega y entra. Si un triple homicidio no va a estar llamándolo por celular. Aquí, Sergio, entra Trinidad en un poco la dinámica entre Carola y Eduardo, ¿no? Claro. Bueno, aquí continúa la declaración de Trinidad Cruzco, que dice, sin embargo, luego de la muerte de mi madre, yo les decía que murió en 2022 y es la última patriarca, matriarca en este caso, por así decirlo, porque el papá muere en 2017 y ahí entonces ya queda la herencia, ¿no?, libre. Luego de la muerte de mi madre, ellos comenzaron a llevarse mejor, acordando, a fin de que su situación económica mejorara, que él, está hablando de Eduardo, dejara de pagar pensión alimenticia, pero comenzara a participar más del cuidado de los niños, pudiendo inclusive seguir con la demanda de alimentos a fin de que se le entregara a ella, está hablando de la ex esposa de Eduardo, los fondos de pensión de Eduardo y pudiesen repartirlo entre ambos. Es decir, acá se está tratando de enquistar algún tipo de disputa entre Eduardo y su ex esposa, problema económico, luego describe problemas económicos de Eduardo que tuvo que hacer, no sé si de Uber, Didi, pero de alguna aplicación también como conductor. Entonces, en el fondo está tratando de poner o sembrar una duda respecto a esa relación. De la capacidad económica de Eduardo y de la relación que tenía con su ex, y en el fondo está tratando de decir que Eduardo tenía problemas económicos. Exacto. ¿Cuál será el objetivo de esto? No, hay que ver, porque como usted dice, Mauricio, esto parece parte de un guión, ¿no?, que se va desarrollando por etapas. Probablemente está sembrando algo acá para después poderlo ocupar más adelante, que es lo que podría pasar con Ugalde también. Puede estar relacionado con el hecho de que pueden decir que Eduardo sí quería vender la propiedad porque estaba con problemas. Entonces, que no había un conflicto en torno a eso. A lo mejor sembró eso, a lo mejor para justificarse con aquello. Pero te fijas que aunque lo nieguen, está la tensión de la propiedad todo el rato presente, ¿no? Es el centro. Hay una negación de algo, pero en el contexto siempre está presente. Claro. ¿No es cierto? Aquí ella lo que trata de meter como contenido en la mesa es, ellos se abuenaron porque aquí podía haber una plata de esta propiedad. Entonces todo el rato está el contenido de esta propiedad en juego, digamos. Bueno, en la lámina anterior veníamos hablando de un acuerdo que dice que había llegado Eduardo con su ex esposa, en un acuerdo económico, de pensión alimenticia y todo lo relacionado con aquello. Todo eso es contratable. Entonces dice que ese acuerdo permite entonces, sorteando de esta forma el valor de la pensión de alimentos y las deudas médicas que Eduardo había adquirido. Deudas médicas que Eduardo había adquirido. Eso también lo teníamos ayer como dato de la causa. Las cuales
eran bastante graves por montos muy altos, debido a procedimientos médicos de los dos niños que fueron asesinados. Esta situación lo mantuvo bastante angustiado, sobre todo el periodo de fines de 2024 e inicios de 2025, donde llegó incluso a trabajar en aplicación de transporte, lo que les decía, Uber, Didi, ese tipo, no pudiendo traer a los niños a la casa, ya que no los podía siquiera alimentar, fíjense. A mí la impresión que me queda, no sé, Pablo... La hermana, Esta es la hermana de Eduardo. Porque, a ver, aquí estamos hablando de una declaración por un crimen, ¿cierto? Y ella entra en un detalle que es absolutamente innecesario respecto a su historial. Me da la impresión de que trata de instalar que Eduardo estaba con problemas personales muy graves. Es que ella está y si tú lo mezclas, con la declaración de Jorge Ugalde respecto a que Help habría dicho que había estado con problemas de drogas o alcohol, tú dices, ¿qué quieren instalar? Que él estaba con problemas personales tan graves que lo desestabilizaron y lo llevaron a tomar una decisión horrible en relación a sus hijos. Esa es la impresión que da con esta declaración, o sea, ¿no? Está tratando de instalar que efectivamente hubo un parricidio y un suicidio. Exacto. O sea, y cuando todas las pruebas están evidenciando que eso no existió, que eso nunca fue así. El guión original, pero algo sucedió mal. Algo no ocurrió como lo tenían planeado. Claro, entonces... Perdón, o sea, da la idea. Porque no tiene ningún sentido esto que está planteando. Sí, está angustiado, en el fondo, que estaba angustiado con la vida y que... O sea, Eduardo no tenía plata, no tenía para alimentar a sus hijos, tuvo que trabajar de aplicación desesperado. Está bien que Eduardo trabajar en el mundo audiovisual, que es un mundo complejo, difícil, es delicado, ¿cierto? Pero llegar a este punto extremo, si Eduardo contaba con el patrimonio de sus padres que había heredado, punto. No había problema. Por eso que yo le señalo que todas estas declaraciones como testigo son previo a que la policía ya había hecho toda esta investigación, ¿cierto? Y previo a que dijeron, oye, esta es la realidad. Entonces los dejaron, básicamente, declaren ustedes lo que ustedes estimen pertinente, los dejaron con la credibilidad de la historia, de lo que ellos... Está sembrando una idea a las autoridades. Sí, que fijen una versión. Una versión. Claro, eso es importante en una investigación. Cuéntanos, dinos qué es lo que tú piensas que ocurrió. Entonces ella está relatando una situación así como queriendo justificar el suicidio de su hermano. Claro. O sea, recordemos que ella no va a la casa, no llegó a la casa. Entonces ella se pierde todo este escena y la policía nunca le dijo, oiga, ¿sabe qué? Su hermano no se suicidó, a su hermano lo mataron. Claro. Entonces lo dejaron hasta que la evidencia habló y ya contrastado eso, ¿cierto? Y después dejan de declarar, pues después deja de declarar. Hay tres cosas que rápidamente uno podría descartar. Primero, la droga, porque acá se ha hablado de droga de Eduardo, qué sé yo, pero es la versión de personas que están imputadas por el asesinato de Eduardo y de los hijos de Eduardo. Por lo tanto, yo les digo siempre, tomen esto con distancia. Si hay droga en este caso, es la que se encontró en el domicilio de Jorge Ugalde cuando fue detenido. A él se le requisó droga cuando fue detenido. Sí. Esa es la única evidencia concreta y material que hay respecto del uso de drogas en este caso. Las otras drogas que se usaron son las de sumisión, en contra de los dos muchachos muertos, y el que está preso hoy día por eso es Ugalde, nuevamente Ugalde. Por lo tanto, si vamos a hablar de droga, pongámosla en el contexto de Ugalde y no en la de otra persona, porque realmente no lo sabemos y estamos leyendo la declaración de una persona que está imputada. Por lo tanto, tiene un peso sobre ella también. Lo segundo es que si Eduardo tenía problemas económicos, bueno, vende la propiedad, pues. Si él era el hereditario de esa, por derechos, él tiene derechos sociales de esa inmobiliaria una vez que mueren los padres. Y lo tercero... Y él no quería, ojo. Claro, él nunca quiso, porque entiendo que en el 2017 estuvo la intención. Le pidieron este matrimonio de Trinidad con el señor Ugalde, le dijeron, vendamos. Y él se negó el 2017, de hecho el mismo año que él se fue a vivir a la casa. O sea, ahí se inicia el conflicto quizás desde el punto de vista... El mismo año que muere la madre. En el 2017 muere el padre. Muere el padre. 2017. 2022 muere la madre. Sí, por una muerte natural. O sea, son personas que están por llegar a los 90 años, 89, 90. Creo que habría que resolver acá, volviendo al caso, ¿en qué minuto Trinidad Cruzcoque da esta declaración? Ella la da como testigo. Claro, ¿y en qué minuto? Porque... Cuando se lo cambia la policía a imputada, ella se niega a declarar. Pero por eso digo, pero más que nada oportunidad, porque voy para otro lado. Porque ¿cuánto sabía Trinidad Cruzcoque de lo que había ocurrido realmente? Sí. ¿Cuánto sabía ella? Porque este es un guión, pero a mi juicio es un guión que sale mal. Evidentemente. Planificado antes de las 9:30 de que ella sale. Entonces, según lo que más o menos en nuestra cabeza está, y por todos los antecedentes que tenemos, ella se fue con la idea de que esto se iba a consumar y que se iba a tratar como un parricidio. Así es. Lógico. Entonces ella entrega pistas o da declaraciones en tono y en virtud de decir,
está mal, deprimido, no tenía ni para comer, esto, otro. Entonces, ¿me entiendes, no? Así es. Quizá ella hasta acá no sabía, o Ugalde no le había dicho, no le había podido comentar todo, que había tenido que utilizar según lo que imputa la Fiscalía, un arma, una herramienta, que hubo un enfrentamiento y que ya no era claro esta situación. Entonces, por eso es bien relevante también eso del momento. Porque claro, ella sale, le dice esto, pero seguramente no le explica vía teléfono cuál es la situación. Claro. A lo mejor el llamado fue tal como lo planearon o como lo habrían planeado. Tú me vas a llamar y me vas a decir tal cosa. Listo, no más que eso. A lo mejor Ugalde se ciña a eso, ella recibe esa información, después cuando le toman declaración, que yo me imagino que esa declaración es más o menos rápida, el mismo día 18 en la noche, me imagino, con ella en Santiago, y ella se ciña al guión original, pero no tenía idea que el ADN ¿Por qué habla así de tu hermano muerto? Sí, igual es raro. Acaba de morir, claro. Lo o sea, entrega demasiado detalle respecto a eso y muy poco respecto a otras cosas que son mucho más importantes o que naturalmente una persona declararía si es que encontraron muerto a tu hermano y a tu sobrino. O sea, ella debería haber dicho lo que dijeron todos sus amigos. Todos los amigos de Eduardo y todas las personas que nosotros hemos entrevistado y que son las primeras que nos dan una señal de que esto no era un parricidio, sino que era un homicidio. Y es que Eduardo era una buena persona, que era muy cercano a sus hijos, que era cariñoso, que era tierno, que tenía amor a la vida. Ninguna de esas palabras está en la declaración de la hermana de Eduardo Cruzcoque. Todo lo contrario, las palabras que están en su declaración son todas indiciarias, digamos que te llevan a pensar que Eduardo se habría suicidado y habría cometido parricidio. ¿Por qué? Por la angustia y la estrechez económica. Eso es lo que da a entender Trinidad y a la vez defiende a Ugalde, al decir que las lesiones que él tiene, las lesiones que tiene Ugalde son producto de trabajos que ha realizado en la casa, de poner trampas para ratones y ese tipo de cosas, ¿no? Que se subió a un árbol, cosas ridículas. Y la angustia de Eduardo va en el plano de asegurar quizá una tesis de parricidio y suicidio. Entonces yo creo que... Claro, que extraño porque de verdad todos los amigos de Eduardo, las personas que han trabajado con él, las que lo conocieron, los amigos, todos decían imposible que se haya suicidado. El senador Luciano Cruzcoque el otro día, imposible que lo haya hecho. Mira, nosotros conocemos gente que los conocía a ellos, a la familia. Y al otro día que salió esta noticia, defendían al otro día, todos decían, imposible. Esto no es un parricidio, imposible. Al otro día de que se conoció la información. Entonces había inmediatamente en todo el entorno cercano una sospecha de que esto no era como se estaba informando o como se quería hacer creer, ¿no es cierto? Entonces acá lo dramático de esto quizás es lo que dice un poco, ¿no es cierto, Mauricio, que es un guión. Sin duda. Pero un guión que se empezó a aplicar bajo un escenario que no fue el planificado. Claro. Es que por eso me refiero a que la Brigada Homicidio hizo lo correcto en la parte investigativa, es decir, déjalos que hablen, déjalos que declaren, porque la Brigada Homicidio cuando se constituye en ese suceso ya sabían que no era un suicidio ni un parricidio. Ellos ya, lo dije ayer, el sitio de suceso habla, la evidencia hablaba y era claro que nunca hubo un suicidio ni un parricidio. Esto era una acción de terceros, estaba evidente en todo lo que ellos levantaron. Pero faltaban piezas del puzzle, había que entrevistar, había que tomar declaración, déjalos que hablen, y eso es una estrategia que yo felicito al grupo número 2 que está trabajando esta investigación, porque muy bien aplicada, ¿cierto? Y reunieron toda la evidencia fílmica, georreferenciado teléfonos, todo lo que tenía que reunir la policía, y cuando ya lo tenían, venga de nuevo para acá, mire, usted es esto es lo que hizo usted, y ahora está en calidad de imputado. Y me acojo mi derecho a guardar silencio, que es lo que ocurrió con Trinidad cuando ya le dijeron que era imputada, cuando le contrastan todo esto y dice, oiga, ¿sabe qué? Esto es así. No, yo me acojo mi derecho a guardar silencio. A mí igual no me deja llamar la atención algo. Yo creo que en todo caso eso, Mauricio, es parte de lo que tiene que hacer la policía. Es normal en todos los casos que enfrentan desapariciones, homicidios, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo, que se ha ido complejizando cada vez más el trabajo de la policía. Sin duda. Y lo están haciendo mejor, claro. Uno esperaría que también pasara en otros casos, porque hay un montón de otros casos que falta esta intensidad, ¿no? En algunos es más fuerte, en otros menos. Nosotros cubrimos muchos casos acá. El tema está en que el primer día se mantenía la hipótesis de parricidio y se ensució el nombre de Eduardo, hasta internacionalmente hablando. Sin embargo, uno se pregunta inmediatamente si estaba ahí Eduardo y las causas de muerte eran cortopunzantes y no estaba el arma.
inmediatamente uno dice, bueno, ¿cómo se suicidó si no está el arma? Claro, lógico. ¿Dónde la dejó si hasta fallecido, no? Sí. Entonces inmediatamente uno piensa eso y dice, ¿por qué la Fiscalía y la Policía no señalaron eso de inmediato? Y no hay sustracción de especies, por lo tanto el robo también se descarta un robo de homicidio. Claro, entonces, pero yo ahí tengo mi... Queda abierto eso. No, sí, pero yo ahí tengo mi... Claro. O sea, es difícil, yo sé, Julio, sí, es difícil. No, es que lo que pasa es que... Mira, hay 2 o 3 cosas que son importantes aquí mencionar. ¿Quién echó a correr el rumor del parricidio? No se sabe. ¿A quién le importaba que se pensara que esto era un parricidio? Primer punto. A los imputados. Segundo, a la policía le convenía para su investigación no declarar de inmediato, porque a lo mejor veía que había inconsistencias con respecto al tema del parricidio. A lo mejor la policía vio de inmediato, que es la parte que a veces somos injustos con la policía, vio de inmediato que había un afán de hacer creer que era un parricidio y que se estaba declarando en torno a un parricidio, que se estaba armando un guión, como usted dice, con respecto a un parricidio, y a la policía no le convenía que saliera una autoridad a decir, sabe que esto es una... porque a lo mejor dejó actuar en virtud de algo que le estaba dando luces para tener pruebas en contra de una persona, porque la policía tampoco puede salir a desmentir a, no sé, a un portal, po. Sí, pues ese es el problema que hoy día... O sea, no puede, porque a lo mejor eso le perturba en su propia investigación, porque a lo mejor hace un caso. Hace un caso, entonces, por eso te digo, esa parte es un poco de... Mira, la Policía de Investigaciones desde un tiempo y a la fecha ha tomado cautela en las declaraciones en primera instancia. La declaración cuando llega a la prensa, cuando esto ya está, ¿cierto? Que era en horas de la noche, todos vimos en televisión, ¿cierto? Al fiscal, ¿cierto? Que da una primera impresión y él señala que esto está en etapa de investigación. Es un tema familiar, dice. Sí, un tema familiar. Ojo, que no hay que ser justos. El fiscal descarta el robo. Sí, descarta el robo. Dice, esto no fue un robo. Exacto. Y después hace una pausa y dice, este es un tema de índole familiar. Y eso es muy amplio. Exacto, pero lo deja ahí. Y la policía, no hay declaración de los funcionarios ese día, salvo, ¿cierto?, que haya ocurrido, que es lo habitual, ¿cierto?, que diga, mire, participan 3, 4 personas, ¿cierto?, hay 3 muertos y se está investigando. Entonces, esa cautela es la que hay que tomar hoy en día y que afortunadamente, ¿cierto?, los funcionarios están en esta línea. Lo mismo lo vimos con el caso de Krishna, ¿cierto?, que decían, nos demoramos, claro, pero que había que hacer una serie de análisis antes de imputar un delito a alguien. Y en este caso, evidentemente, había que hacer varias diligencias que se hicieron y que afortunadamente se hicieron y que la tecnología posibilitó posicionar al sujeto en hora y fondo en la casa. La georreferenciación de su teléfono lo posiciona en el horario de la data de la muerte, que eso también está todavía, ¿cierto?, que el médico legal la fije, pero está entre las 15 y las 17 horas. Entonces, en el fondo, toda esta tecnología aplicada posibilita después citar, darle al fiscal, ¿cierto?, de la causa, decir, mire, tenemos la convicción de que este es el sujeto autor del delito, no hay otro. Y por esto, y por esto, toda la evidencia, y el fiscal dice, ya, vamos donde el juez de garantía, le causamos la convicción al juez de garantía para que nos dé una orden de detención. Con la orden de detención lo traemos nuevamente al imputado y le volvemos a tomar declaración y lo contrastamos con lo que él primeramente había señalado. Y es eso, en el fondo, un trabajo investigativo correcto, pausado, con los tiempos que hay que tomarse hoy en día con estos casos que son de cierta complejidad y que posibilita, ¿cierto?, que la Fiscalía llegase, ¿cierto?, a tener esta convicción en el día de la audiencia y que ahora, prisión preventiva. Más allá de lo procedimental y más allá de lo que tiene que ver netamente con la investigación, hay un tema comunicacional que es súper relevante y que también todos tienen que, de alguna manera, hacerse cargo. Porque todos sabemos que una cosa es el discurso público de una institución a través de una autoridad, lo que dice en on a los medios, lo que dice públicamente, y otra cosa son los mensajes que se instalan por abajo. Y los off sirven mucho, pero también sirven para desinformar en muchas oportunidades, y eso lo sabemos.
alguien dirige cierto mensaje, quiere instalar una idea de algo y lo hace por debajo. Te leo algo. Pero quien tiene la responsabilidad final es quien publica una información sin confirmarla. Y sin una fuente Sergio, que se haga cargo. Porque ¿qué cuando decía la tú policía citas, ahora? Pablo, cuando tú citas a alguien, esa responsabilidad la asume la persona a la que tú citas. Por algo entrevistas a gente y citas a una autoridad o citas a una fuente confiable. Pero si uno llega y publica un titular como los que vimos respecto a parricidio sin ningún tipo de confirmación, sí, eso es grave. Es inaceptable. Es grave. Mira lo que publicó. O sea, hay un tema de ética que es grave. ¿Qué decía la policía ahora es del... Es que por eso planteo el tema de los off. Yo no puedo revelar los off de la fuente, digamos. Pero más allá de la fuente, no se descartaba. Mira, lo que te puedo decir es que oficialmente ninguna autoridad dijo que esto era un parricidio. Sí. Lo que dijo la policía después cuando toman detenido a este sujeto, dice, bueno, inicialmente se habló de la idea de parricidio como una hipótesis, pero rápidamente se descartó el día siguiente, que fue el domingo, ¿no? Mira lo que publicó el Mercurio la noche del sábado 18, ese mismo día. Porque el asesinato fue a las 3 de la tarde, la policía llegó a las 7:30, y el Mercurio a las 10 de la noche, a las 10:24, la edición online que tiene el Mercurio Online, EMOL, publica: hallan 3 cuerpos al interior de una vivienda en La Reina. Fallecidos serían unos gemelos y su padre. Ahí no dice parricidio, a no ser que le hayan cambiado el título, ¿no? Porque en online se puede. Sí. Pero no lo sé si lo cambiaron. Lo que sí sé es que el interior de la nota trae la hipótesis del parricidio ya, es decir, el mismo día. ¿Y quién la cita? O sea, ¿quién la menciona? Fíjate, eso es lo interesante. Dice: 3 cuerpos fueron encontrados al interior de una vivienda en la comuna de La Reina. Se trataría preliminarmente de un parricidio. Donde las víctimas serían 2 gemelos. El padre posteriormente se quitó la vida. Según información a la que accedió EMOL, ambos menores tenían 17 y 18, es decir, fueron fuentes menores. Esto el periodismo lo hace, yo lo hago, lo hacemos todos. El tema está en que hay hechos relevantes y esto tiene que significar una lección para las comunicaciones en este país y para todos los que ejercemos esta profesión respecto del respeto de la memoria también de las personas que hace todos los días. Perdón, disculpa, yo aquí voy a ponerle un punto de disidencia. Hágalo nomás, si para eso estamos. Porque también... Sí, sin duda. Pero esto se hace todos los días. Sí. Se hace a diario y hay miles de gente humilde, pobre, que nunca le aclaran el crimen y que dicen que es parecido y todo. Para mí, aquí el mejor desmentido es el trabajo policial. Sin duda. Quedó en evidencia. Que lata que un par de días se haya dicho esto, que fome, pero para mí el mejor desmentido es, aunque sean 2 semanas, 3 semanas, el mejor desmentido es el trabajo policial. Sí, porque esto es un párrafo en un portal a la hora del queso de un día que con premura del mismo día, y aquí hemos estado 5 horas diarias durante 4 días por cadena nacional diciendo que fue un asesinato, que Eduardo es una gran persona, que amaba a su hijo y que todo. Sí. Entonces, lo que quiero decir yo es que, ¿no es cierto? Para mí, si la policía decide en un momento no salir a aclarar la misma noche algo, porque entiende que esto, ¿no es cierto?, tiene sospechas fundadas de que es un asesinato y que pueden estar involucrados alguien que quiso hacer creer que era un parricidio, yo también ahí... Esa es mi distancia que me... Sí, pero hay 2 cosas, Julio, hay 2 cosas distintas. Una cosa es no salir a aclarar. Si es que lo hizo por eso o porque claro, si es que realmente es eso. Pero por eso, pero una cosa es no salir a descartar lo del parricidio y otra cosa es instalar la hipótesis del parricidio. Son 2 cosas distintas. Pero no la instala la policía. Esa es la pregunta. No sabemos. No la instala la policía. No sabemos. No, porque la policía desde el primer... No, pues si nosotros tenemos acceso a la investigación. La policía desde el primer día sabe que no es un parricidio. Lo que pasa es que ahí el diario dice no se descarta que sea un parricidio. No, dice un papá mató a sus 2 hijos.